Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es para mí una enorme bendición el poderlos saludar, poderlos bendecir en el nombre del Señor y también el poderme presentar. Mi nombre es Andrés Ramos, actual pastor principal de la Primera Iglesia Bautista de Tlahualilo. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el mensaje que he titulado El Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios. Y voy a leer el pasaje de Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4, que es donde estará basada esta predicación. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4, yo estaré leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hoy señalar que en la vida, en la existencia, hay cuestiones muy importantes, cuestiones de vida o de muerte, cuestiones que demandan una intervención y una atención inmediata. Situaciones de emergencia médica, física, emocional, cuestiones económicas, y estas situaciones que a veces enfrentamos demandan una atención absoluta, una atención total. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que una de esas cuestiones que demandan atención absoluta, una atención total de parte nuestra y también una comprensión precisa, es el tema del Evangelio. El Evangelio, este mensaje necesita ser creído, abrazado y comprendido. Y es una cuestión que se nos marca ahí, que es una cuestión de vida o de muerte eterna. Por eso hoy no hay nada más urgente que podamos atender, no hay tema más importante al cual nosotros podamos prestar atención que al Evangelio de Dios. Y en este pasaje que nosotros hemos leído, que es una salutación, las salutaciones por lo regular son pasadas por alto e ignoradas en nuestra lectura de la Escritura, pero vemos que hay bastante riqueza doctrinal y en esta parte de Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4, encontramos una definición precisa, condensada, resumida de lo que es el Evangelio. Así que hoy este pasaje nos habla con una autoridad tan grande, nos habla con una urgencia tan inmensa que no podemos evadirlo, que es ineludible para nosotros escuchar la verdad que nos grita en este pasaje, que es que el Evangelio es la buena noticia de Dios que trata acerca de su Hijo, el Cristo. Y este mensaje demanda ser creído, comprendido, obedecido y proclamado por nosotros. Les invito pues a ver 3 características del Evangelio de Dios. Y la primera característica que brinca a nuestra vista al leer este pasaje es el carácter, la característica del origen divino del Evangelio de Dios. Versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo está identificándose a sí mismo como un siervo de Cristo Jesús, como un enviado y como alguien escogido, apartado para la proclamación de un mensaje. No cualquier mensaje, un mensaje autoritativo que tiene un origen divino. Pablo describe el mensaje de Dios, la buena noticia de Dios, con la frase griega evangelion,
su Seu, que se traduce como el Evangelio de Dios. Esta frase da la idea, puede dar tres ideas, que es el Evangelio de Dios porque está relacionado con Dios, es el Evangelio de Dios porque proviene de Dios y es el Evangelio de Dios porque trata acerca de Dios. Algunos exegetas, algunos estudiosos proponen que Pablo intencionalmente está siendo ambiguo en este caso en el idioma original para abarcar los tres sentidos, que este Evangelio proviene de Dios, está relacionado con Dios porque Dios lo posee, y también que el Evangelio tiene una autoría divina, viene de Dios. Y esta última opción de viene de Dios es la que quiero resaltar aquí. Entonces, el Evangelio es esta palabra que también significa buena noticia en el Antiguo Testamento. Se utilizó para referirse al nacimiento del hijo de un rey, al informe de victoria de una batalla, y en el profeta Isaías al reinado de Dios escatológico en la consumación de los tiempos, que establecería el reinado de justicia y paz prometido por Dios, el reinado de Yahvé en la tierra. Mientras tanto, en el mundo grecorromano tenemos el antecedente de una estela que se encontró, la piedra de Priene en Asia Menor. Esta piedra tiene un grabado donde describe la palabra evangelio como el anuncio del nacimiento de Augusto César y su nacimiento como la marca distintiva del inicio de una nueva generación, de una nueva era donde imperaría la paz y la armonía para el Imperio Romano. Pero el Evangelio cristiano, en esta frase, el Evangelio de Dios, encierra el sentido de que Dios es su fundamento, Dios es su autor. No es el Evangelio humano del Imperio Romano, no es un mensaje humano y desde la tierra, es un mensaje divino y desde el cielo. Y junto a Karl Barth, un comentario de la carta a los romanos, es esto. Él dice, pero subrayamos de Dios. No se trata pues de un mensaje religioso, de noticia o indicación alguna sobre la divinidad o divinización del hombre, sino del anuncio de Dios, que es distinto. El que hombre como hombre jamás sabrá o tendrá algo, y del que precisamente por eso viene la salvación. Este es un mensaje que no puede provenir del hombre y por lo tanto es un mensaje que solo puede venir de Dios, y por eso reconocemos que salva. El Evangelio es pues no el producto, sino la iniciativa divina de Dios, quien quiso salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación. El Evangelio es digno, es de confianza. Dios, juntamente con Pablo, decimos que este mensaje es autoritativo, porque tiene a Dios como su autor, como su origen, como su fundamento. Es el mensaje de Dios, no del hombre. Y cuando Dios habla, el hombre tiene que callar y tiene que escuchar, tiene que abrazar y tiene que creer a lo que Dios dijo. Eso es lo que nosotros reconocemos en esta primera declaración, su origen divino. Como segunda característica, nosotros podemos ver en el versículo 2 que es un mensaje enraizado en la buena noticia de Dios. El Evangelio de Dios está enraizado en el Antiguo Testamento. Versículo 2 del primer capítulo de Romanos, versículo 2 dice: por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia de Dios, Pablo la describe como una promesa contenida en las Sagradas Escrituras. La palabra griega grafí en el griego, y especialmente
en el uso del Nuevo Testamento, en casi todas sus recurrencias, esta palabra es utilizada para referirse a los escritos del Antiguo Testamento que eran considerados sagrados por los judíos. Y aquí Pablo está haciendo alusión al Antiguo Testamento, está diciendo el Evangelio está contenido, ha sido prometido, ha sido anticipado en el Antiguo Testamento. Las Escrituras, estas, como la promesa, la anticipación del Evangelio, dice que fue entregada por medio de los profetas, por estos emisarios, por estos representantes, por estos voceros de Dios, y fueron dadas para nosotros. Pablo demuestra de esta manera que no está predicando un mensaje novedoso. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, nosotros podemos ver Pablo de que él está predicando un mensaje contrario a la ley, contrario al Antiguo Testamento, contrario al templo, contrario a las tradiciones y a la cultura judía. Pero Pablo, más lejano de que toda esa acusación, Pablo recalca el carácter veterotestamentario, el carácter anticipado que tiene el Evangelio en el Antiguo Testamento. Pablo está queriéndonos decir con esto, está queriendo decirle a su audiencia y a nosotros que él no ha descubierto el Evangelio, que él no nos está entregando un descubrimiento novel, no, al contrario, su tarea consistía en anunciar el cumplimiento de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Dios. Es así que la buena noticia, el Evangelio de Dios, es presentado aquí como el clímax, como el cumplimiento y como la promesa central de la narrativa del Antiguo Testamento. Y esto en parte nos revela la naturaleza evangélica y cristocéntrica del Evangelio y del Antiguo Testamento. Nosotros entonces no podemos oponer el Evangelio al Antiguo Testamento. No podemos tomar una actitud marcionista como la de Marción, el hereje del segundo, tercer siglo, que opuso el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Pablo no está promoviendo y no podemos nosotros promover una actitud marcionista en la que contrastamos el Antiguo con el Nuevo Testamento, donde hay una descontinuidad completa, porque hay una unidad orgánica que se reconoce en este pasaje, en esta característica del Evangelio. Y hay una enseñanza importante para el pueblo de Dios, que a la hora de acercarnos a las Escrituras, nos acercamos al Antiguo Testamento viéndolo como la promesa del Evangelio, pero también nos acercamos al Nuevo Testamento, no de una manera solitaria, es decir, no es solo el Nuevo Testamento. Vemos el Nuevo Testamento como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Vemos el Antiguo Testamento como su antecedente necesario y vemos el Nuevo Testamento como su desenlace imprescindible. Como tercera y última característica del Evangelio, de la buena noticia de Dios, nosotros ahora vamos a ver el contenido del Evangelio. ¿En qué está centrado esta buena noticia? Versículo 3 y versículo 4. Les invito a hacer lectura de estos dos versículos. Dice, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Aquí la frase clave, que es el puente entre la característica del origen divino, de la raíz veterotestamentaria, el Evangelio enraizado en el Antiguo Testamento, es la frase, es el mensaje acerca de. Aquí Pablo nos prepara para entender de qué se trata la buena noticia de Dios. Y la buena noticia de Dios se trata acerca de su Hijo.
de su Hijo, el Hijo de Dios. Aquí está implícita la frase Hijo de Dios, que se repite más adelante en el versículo 4 cuando dice que fue designado, constituido, demostrado, manifestado como el Hijo de Dios. Y la expresión Hijo de Dios es una expresión filial de relación, de tener una relación con Dios como Padre. Y en el Antiguo Testamento era una frase utilizada para describir al pueblo de Dios como el Hijo de Dios. En el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1, o cuando y le dice, deja ir a mi primogénito Israel, a mi hijo, porque si no yo golpearé a tu hijo. Y es ahí donde se reconoce el papel colectivo del pueblo de Israel como el papel del Hijo de Dios. Pero también en el capítulo 2 de los Salmos, vemos ahí por un lado un salmo mesiánico que prefigura a Cristo, pero que habla también de la identidad del Hijo de Dios como un rey. David como el Hijo de Dios, que anticipaba al gran Hijo de Dios, Jesucristo, al unigénito Hijo de Dios. Y en el mundo grecorromano es interesante que los emperadores muchas veces se llamaron a sí mismos, se declararon a sí mismos hijos de Dios. Y esto con la intención de divinizarse a sí mismos. Pero en este caso, Hijo de Dios en el Nuevo Testamento y en especial en el Evangelio de Juan, la frase Hijo de Dios es poner a alguien en el mismo estatus de Dios. Jesús con toda legitimidad, Jesús con todas sus letras puede tomar la palabra, la frase Hijo de Dios como propia, porque Él como Cristo toma el papel del pueblo de Dios. Él representa al pueblo de Dios como Mesías y como Mesías prometido, Él es el Rey. Él es el Rey. Por eso es llamado con toda legitimidad Hijo de Dios. Pero también es el único que puede ostentar de una forma singular, única, peculiar. Tiene una relación única con tiene una relación ontológica, es decir, en su ser, comparte un solo ser dentro de la Trinidad, como el Hijo eterno de Dios, íntima, filial, fraterna, personal. El Hijo se relaciona con el Padre, el Hijo estuvo en el seno del Padre, Él es el verbo del principio que estaba con Dios, de cara a Dios. Jesús es singular, Jesús es el único, el unigénito y Dios en ese sentido. El Evangelio, que anunciamos un mensaje que como el Hijo de Dios. Con ello mostramos al mundo que pueda ser su Salvador, porque no hay nadie más que se filial, fraterna y en su Padre. No hay otro que pueda sostener u ostentar el título de Hijo de Dios como lo ostenta Jesús. Digno de toda fe, de toda confianza, de toda obediencia. Por eso le alabamos y le proclamamos. También, más adelante, en el mismo versículo 3, Jesús es llamado el Hijo de David. La frase el Hijo de David hace alusión a los descendientes de David, pero también al pacto y la promesa que Dios hace a David, donde le dice que le dará un heredero que va a perpetuar su trono para siempre, para toda la eternidad, un rey que establecerá el reino, la casa de David para siempre. Y en este caso Jesús es llamado ese descendiente, Jesús es llamado con el título de Jesús, el judaísmo del segundo templo era llamado Hijo de David. Y aquí se confirma una vez más la identidad mesiánica de Jesús, porque Pablo declara que Jesús es el Hijo de David, el Hijo de David prometido, quien trae y establece en la tierra el reino de Dios. Él es el Rey prometido.
el descendiente que perpetuamente estará entronizado. Él es el monarca eterno. Por algo Jesús dijo: arrepiéntanse y crean en la buena noticia de Dios, porque el reino de Dios ha llegado. Del versículo 4 dice que por la resurrección de entre los muertos fue declarado Hijo de Dios, Cristo. Finalmente, además de la identidad mesiánica y la identidad divina, tenemos algo que cierra completamente y confirma la identidad de Jesús como el verdadero Hijo de Dios divino, el Mesías, que en la resurrección de entre los muertos. En virtud de esta obra, Jesús es constituido, es manifestado como el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y ahora, además de llamarlo Pablo, Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, también le llama Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra Señor en el original es Kyrios. Y la palabra Kyrios es un título romano que habla de su autoridad, de su reinado. Utilizaban ese título, Kyrios, para sustituir el nombre divino en la traducción griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta. Así que Jesús es el Señor del Antiguo Testamento, el mayor título de honor para los judíos como para los romanos es aplicado a Jesús. Es así que en el Evangelio Jesús es anunciado como el verdadero Señor de todo lo creado. Él es el que ostenta, Él es el que toma el nombre. Y confesar que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, nos anuncia el Evangelio. Jesús es el Señor y no el César. Jesús es el Señor. Jesús es el Yahvé del Antiguo Testamento. Cuando nosotros abrazamos el Evangelio, entonces nos rendimos ante Jesús como el Señor. Lo entronizamos en nuestro, recibimos su reino en nuestras vidas. En el mundo hay muchos césares intentando usurpar la autoridad de Dios, pero Jesús ha venido a restaurar esa autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Hoy debemos reconocerle como Señor, como el Yahvé eterno, el hombre. Por eso, como conclusión, hoy yo les hago la invitación a los que escuchan este mensaje y aún no han recibido, que han escuchado quién es Jesús, que hoy que han escuchado esta buena noticia, le reciban a Jesús por quien es, reconozcan quién es. Si no eres cristiano, si no has creído en Jesús, hoy, si has oído quién es Jesús, por favor, recíbelo como el Mesías prometido, recíbelo como el Hijo de Dios, recíbelo como el Señor de tu vida. Y a quienes ya hemos creído el Evangelio, yo le ruego en el amor del Señor que no dejemos de profundizar en el conocimiento del Evangelio. Que crezcamos en nuestra comprensión de Él y que podamos obedecerlo y que podamos comprobar. El mensaje glorioso del Evangelio demanda por sí mismo ser creído, ser comprendido, obedecido y proclamado. Proclamamos con plena autoridad porque este mensaje viene de parte de Dios, con plena seguridad porque es cierto, con plena certeza porque Dios ha sido manifestado en su resurrección como el verdadero Hijo de Dios, el Señor de nuestras vidas. Anunciemos pues su mensaje divino que proclama hoy a Jesús como Rey. Hoy el mundo que se encuentra descontrolado, el mundo que se encuentra desordenado, hoy ese mundo está bajo el dominio de un Rey que tiene que ser proclamado y que por medio de la proclamación del Evangelio va a ordenar y restaurar el mundo. Jesucristo, hoy Él está restaurando vidas y Él puede restaurar la tuya. Solo necesitas someterte a su autoridad
y recibirlo en tu corazón. Te hago esta atenta invitación a ti y al pueblo de Dios. Dejemos de predicar